Dicho esto, arranca nuestro segmento Palabra Clave, para lo cual le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, pero lo voy a dejar con la tía que lo va a presentar como corresponde. Bueno, muchas gracias, Ricky. Bienvenido, Jorge Bafico. Un aplauso. Es un honor recibirte. Muchas gracias. Te admiramos, seguimos tu trabajo desde hace muchos años y nos llama siempre la atención la generosidad que tenés para explicar los vínculos, las emociones, para ponerlo en lo cotidiano, desarmarlo, volverlo a armar. Y bueno, eso es importantísimo. Les recordamos, Jorge Bafico es psicoanalista que ejerce desde 1993. También ejerce en la Universidad de El Salvador, pero de Argentina. Desde el 2018 es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y es miembro también del Grupo Lacaniano de Montevideo. Profesor adjunto del Instituto Clínico de la Facultad de Psicología nuestro, o sea, de la UDELAR. Supe ser alumna de él, o sea que está todo dicho, creo. Bien, comenzamos un par de preguntas y después hacemos, si quieren, ustedes preguntan algo de lo que yo no pregunté. Tranquila, tía. Por ejemplo, desde adolescente, ¿hiciste terapia? Sí, empecé muy joven, con 16 años. Empecé un tratamiento por producto de una cuestión adolescente, de ciertas crisis existenciales que se producen en esa época. Y me ayudó mucho y me enseñó mucho por una cuestión que lo escribí en uno de mis libros que se llama Cosas que pasan, que después de un tiempo de trabajar con la psicóloga, bueno, mis padres me dijeron, mi padre básicamente me dijo que no me iba a pagar más porque él veía que yo estaba bien. Y además tenía cierto enfrentamiento mi padre con la psicóloga que no recuerdo, no sé bien por qué, la verdad. Claro. Entonces, bueno, yo voy y le digo a la psicóloga que no iba a ir más porque mi padre no me pagaba, y la psicóloga me dijo, no, de ninguna manera, yo te voy a atender gratis. Y me atendió gratis 2 años. Y eso fue un verdadero problema para mí porque, digamos, al no pagar se genera, digamos, una especie de deuda con ese otro, que te da el tiempo. Entonces yo pasé a ser un buen hijo de ella. O sea, la posición transferencial mía era contarle todo lo bien que me iba, pero le ocultaba todo lo malo. Claro. Hasta que finalmente se ve que ella ya estaba media cansada de mí, y yo también de ella, seguramente. Y claro, porque después de 2 años de gratuidad, donde yo en realidad yo creía que de alguna manera, esto lo vi después con los años, no es que en el momento Claro, lo en el veía, momento ¿no? no. Entonces, bueno, cuando terminó el tratamiento, le digo, bueno, le voy a hacer un regalo. Entonces, yo no tenía mucho dinero, entonces pensaba qué regalarle, y fui por la Plaza Cagancha y me encontré un artesano que vendía cosas, ¿no? Tenía unas artesanías hechas con palillos, y vi una carretilla bastante grande, me pareció un lindo regalo, ¿no? Entonces fui, le regalo la carretilla y resulta que lo que tenía la carretilla es que estaba llena de piedras. Y después me di cuenta lo que le había regalado. Le había regalado lo que no le había dicho en todos esos años. Claro. Y lo que fue más fuerte fue que años después la encontré en un congreso y ella me dijo, me vio, entonces vino, me abrazó. A mí me generó como, ¿no? Como es una cosa que el psicólogo... Claro, ella estaba en otro tiempo. Me decía, bueno, ahora somos colegas. Dice, te voy a decir algo que nunca te había dicho, que nunca te dije. Yo dije, no, por favor, que no me lo digas. Claro. ¿Qué me va a dice, decir? vos fuiste de los pacientes que yo más quise. Ay, Y qué eso a mí me lindo. enseñó, sí, es divino hasta por ahí nomás, porque ahí se notaba que había una transferencia materna al lado de ella y yo ubicado como hijo. Lo cual confirmó el diagnóstico, creo que ahí me convertí en psicoanalista. Se rompió el encuadre, ¿no? Básicamente. Se rompió todo. Pero bueno, a ver, el amor está buenísimo, pero en un tratamiento a veces no es bueno. No Claro. puede ser. No es bueno. Bueno, vos hablaste hace poco del amor entre los padres y el no amor entre a los hijos, ¿no? Digo, y eso también tiene... Es todo muy ¿Esto complejo. Todo muy de la complejo, sí, terapia claro. te ayudó a elegir la carrera? No, No tiene nada que ver. No, yo tenía muy claro que lo que quería era escribir. Y me parecía que la psicología es lo que me permitía hacerlo, por lo menos en la fantasía. Me acuerdo que esta psicóloga me decía, bueno, pero como diciendo, ¿qué va a escribir? Bueno, pero también la clínica es importante. Yo quería ser psicólogo social porque pensé que eso me iba a acercar a poder escribir sobre lo social, cosa que terminé haciendo. De hecho, ahí está un libro que se llama Vidas Contemporáneas, que justamente Sí. es exactamente lo que yo planteé a los 16 años. Mira. Mm. Bien, después, ¿cómo haces para separar tu trabajo, verdad, lo de terapeuta,
si te llevas ese trabajo a tu casa o podés separar. El trabajo está en mi casa porque mi consultorio es el Claro. mismo lugar donde Está vivo. todo ahí. O sea que ya Es tenemos un problema de varios. Perdón por poner el dedito. No, No, lo pusiste en mi llaga también. El psicoanalista, yo qué sé, la profesión para nosotros, los que realmente estamos como, me parece, muy jugados en este asunto, son las 24 horas. O sea, Claro. no se puede desprender. Uno tiene, por ejemplo, puede atender un sábado, puede atender un domingo, tiene que ir a ver un paciente de repente si está internado, o sea, si tiene una crisis tiene que ir a las 2 de la mañana. No es que pase habitualmente tampoco, no vamos a hacer una son cosa. excepciones. Claro, que no, pero puede pasar. puede Hay que pasar. estar advertido. Y el psicoanálisis es también como una forma de vida. Cuando uno está realmente, no es solo un trabajo, es mucho más Claro. complejo que un trabajo. Bien, bien. ¿Cómo descubriste lo de las artes plásticas? Primero fueron peces, después fueron elefantes. Bueno, lo de las artes plásticas es una historia que no es tan linda ni tan romántica, es una historia bastante traumática. En realidad yo me gustaría no haber encontrado ni los peces, ni la guitarra, ni los elefantes. Me encuentran a mí, producto de un duelo, en realidad de 3 duelos, de las muertes de mis padres y de mi hijo recién nacido en 3 meses. En 3 meses se mueren los 3, lo cual es muy difícil para cualquier persona soportar el duelo de uno, imagínense por 3. Sí, O sea, sí, claro. es como estar en una Claro. guerra y no poder sacar la cabeza porque aparece otra bomba. Ujú. Bueno. Y la forma que yo me di fue escribir Tan cerca de brillar, que está ahí, también Sí. lo veo, que está Sí, ahí puesto, sí, sí. Sí. que es un libro que yo no hice prensa porque no podía hablar de ese libro. Hasta el día de hoy me cuesta mucho hablar de ese libro porque tiene que ver con la muerte de mi hijo. Y al mismo tiempo, concomitantemente con eso, desarmé una guitarra como un homenaje a mi padre. Me gustó cómo quedó, la volví a armar, la desconstruí. Era de él la guitarra, sí. Sí, Era de tu papá. Era de él y está, la tengo en el consultorio mío y está justamente su nombre que era en la urna donde lo cremamos. Ujú. Y a partir de eso empecé a incursionar con los peces como símbolo de mi infancia, de Punta Fría, está muy atado a lo que escribo. Y bueno, y después aparecieron los elefantes como símbolos, son símbolos que tienen que ver por un lado con el objeto infantil que aparece en los cuartos, los elefantes, los jaboncitos con los elefantes, los elefantes que están colgados en los Sí. cuartos, que es como una forma de nombrar algo de ahí, de lo traumático, y también el elefante como un ser que necesita estar con otros, en manada. Los En elefantes no viven manada, solos, sí, claro. a diferencia de la mayoría de los animales, no pueden vivir solos. Entonces, realmente fue algo muy maníaco, muy loco lo que fui produciendo, o sea, trabajando y en el medio de los pacientes haciendo cosas. Y el día de hoy lo sigo haciendo, pero me parece que ya desde otro lugar, donde no está atado al duelo, sino que empiezan a incursionar en otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el dolor. Pero creo que igualmente es una obra que está atada como el motor de la obra es el dolor. Claro. El claro, dolor y el pero, duelo. pero es un disfrute. Hoy Ahora hacerlo. Sí, hoy sí. En Pero en surgió otro como momento algo- fue un escape. Claro. Fue un escape a no enloquecer. Porque además uno tiene que seguir laburando, porque Sí, claro. si no, no come. Y es Sí, así. sí. Una pregunta antes, si quieren, después hacemos la de ustedes. Ujú. ¿Por qué no nos enseñan desde la escuela a trabajar nuestras emociones? Como nos enseñan ciencia, biología. ¿Por qué no cambia un poco la educación en Uruguay en ese sentido? Qué pregunta, ¿no? Sí. Qué complejo. A ver, lo que pasa es que no se pueden trabajar las emociones. Es muy difícil. Se pueden expresar las emociones. Capaz que sí tendría que haber un espacio para que los niños pudieran hablar o pudieran expresarse. De Sí. hecho, hay cuestiones que lo intentan hacer. Ahora, trabajar las emociones es difícil porque nosotros no podemos manejar las emociones. Son inmanejables. O sea, uno quiere hacer una cosa y de repente hace otra. Eso se puede analizar, en todo caso, que se podría, pero ya sería muy costoso para el Estado que pudiera hacer algo así. No lo hace la Facultad de Psicología con sus estudiantes que no tienen posibilidad de hacer terapia. No podemos pretenderlo que lo hagan los miles de niños que hay, pero sí, yo creo que hay en este tiempo como una cierta cultura de poder hablar por lo menos de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Lo cual eso nos lleva a otro problema, que es que quizás el rol de los padres ha cambiado y se han convertido en una especie de amigos consejeros de los hijos, que no sé si es el mejor lugar tampoco, pero por lo menos yo creo que hoy, a diferencia de cuando yo era un niño, mis padres no me preguntaban cómo estaba, no era una preocupación para mis padres, pero no era porque mis padres eran malos, era porque era el mundo así. Claro. Uno el tenía un mundo era problema en así. la escuela y lo resolvía uno con sus amigos en el mejor de los casos, no con sus padres. Hoy estamos todo el tiempo pendientes, tenemos grupos de WhatsApp con nuestros hijos y
y todo el tiempo estamos describiéndonos. Sí. Es un mundo muy diferente el que vivimos y que cambia demasiado rápido, ¿no? Claro. Y el concepto de hacer terapia en aquellos tiempos era distinto. Imposible. No, Porque era mal visto. El que Era- hacía se terapia ocultaba, estaba ¿no? Estaba loco. Claro. No podía, era un sos demérito enfermo. decir, Sí, sí, sí. hago terapia. Hoy al contrario. Y no hace me- tanto. No hace tanto, Sí, ¿no? sí. Yo hice Estoy terapia hablando en el 2000, 5 años, en el 2000 a 2005, ponele. de 20 años. Mucha gente me miraba como... Claro, No, pero cuando es- éramos chicos nosotros, Sí, en olvidate. los todavía. 80, por Ahí ahí, estabas sí. enfermo, era Si ibas como- al psicólogo era 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 sinónimo de enfermedad. Claro, hoy, claro. hoy al contrario, hoy la gente, digamos, uno de sus insignias es decir, me analizo con fulano de tal. Sí, ¿no? claro, ¿no? sí, Claro. hasta ese snob. Y ¿no? hoy me parece que nos fuimos para el otro lado. La otra vez tuve una pequeña discusión con una periodista, no importa dónde, ni el lugar, pero ella me decía que todos tenían que ir al psicólogo y yo le decía que no. Entonces me parecía loco, ¿no? El psicólogo le decía que no y la periodista decía que sí. Claro. Porque no, si va todo el mundo al psicólogo, porque algo no está funcionando. Claro. Algo no tiene efecto. Y hoy es todo el psicólogo, ¿no? Uno tiene problema de pareja, psicólogo. Tiene un problema con el hijo, psicólogo. Tiene problema con el psicólogo. No necesariamente todo el mundo tiene que analizarse. Claro, No, claro. creo que no. Pero me parece. Perdón, digo, y de hecho, perdón. hay algunas personas que no tendrían que analizarse directamente, que les hace peor. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ¿Por va ejemplo? a hablar. Y por ejemplo, hay pacientes que tienen una fragilidad tal que Ujú. si uno los mueve, los desarma. Ujú. Me ha pasado que van en una terapia y están peor, enloquecen. Hay que tener mucho cuidado. El otro día Tabaré Cardoso, que es un artista impresionante, Sí, lo escuché. sí. decía de las palabras y Sí. decía Sí. que ellos en la Catalina, las palabras son herramientas. Me pareció un concepto bien interesante. Y que tenían que tener cuidado porque las palabras podían ser armas. Sí, claro. Y las palabras son armas. Entonces, y mucho más cuando vienen de alguien que tiene una transferencia de saber. Entonces, vos vas al psicólogo y te dice un disparate. Yo he escuchado disparates como, por ejemplo, lo que a vos te pasó es porque en tu otra vida te pasó tal cosa. Claro, Entonces, claro. uno sale con una explicación como absurda, ¿no? O decir una escena infantil de un juego, y lo digo porque me vino una paciente que le había pasado eso con otra persona, con otra colega, y le dijo, lo que pasa es que tu hermano abusó de vos. Y eso generó que ella se empezara a angustiar, se peleara con toda la familia, se peleara con el hermano, estuviera años sin hablarse con la familia, y nunca había existido eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se claro, dice. Sí, 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 sí. Bien. Hoy justo comentaba con una compañera de clase de una de las materias que vos das, que nosotras fuimos compañeras en esa clase, y me dijo, preguntale del caso del peón rural, que fue una de las explicaciones que mejor, dice, me quedaron, y de lo del Rey León. ¿Te acordás? Alguna cosa me acuerdo, sí. Bueno, lo del peón rural fue un caso que fue en Uruguay en la década del 90. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 94, si no me equivoco, habían destruido el Penal de Libertad. Sí. Los presos lo habían Sí, destruido. sí, lo hicieron, pero lo quemaron todos, sí. Entonces, bueno, estuvo... ¿En la época de Pelado Roldán ya? Sí, claro. Sí. Ujú. Fue el motín del pelado, ¿no? Sí, sí, fue no sé si fue el No, pelado, el pelado fue la tablada. pero El pelado fue en la tablada. Sí, pero Sí, pero estaba estaba en esa época, sí. yo lo vi el pelado, había varios de esos. porque Sí, vos trabajé de hecho muchos escribiste un años. libro sobre... Sí, Está. trabajé muchos Lo- años en lo la dejo para cárcel. otro. Y cuando se habilita el primer piso del Penal de Libertad, Sí. aparece un sujeto que era del interior, que era un peón. Ajá. No, era un capataz, no era un peón, era un capataz. Era un capataz muy bien vestido, realmente llamaba la atención porque no tenía nada que ver con lo que uno ve habitualmente en la cárcel. Y él había matado a su patrón, lo había apuñalado, pero lo había apuñalado con una ferocidad que llamaba la lo que tienen los atención. canarios. Y un tipo que era súper tranquilo y muy querido. Entonces cuando yo lo entrevisto, el hombre me dice, y lo maté y lo volvería a matar. Le digo, ¿qué pasó? Y no me dejó contar las vacas. Opa. Entonces le digo, ¿cómo? Oh. Claro, yo no entendía, después averigüé cómo era todo ese asunto, ¿no? Sí. Entonces resulta que cuando un capataz de estancia entra a una estancia, lo primero que hace es una especie de auditoría del ganado. Ujú. Sí, un cuenta, inventario. un inventario. Un inventario. Y Mm. cuando se va, tiene que hacer lo mismo. Entonces lo había echado este hombre, que era insoportable, el patrón, lo había echado y le había dado 2 días para hacer esa tarea del inventario, y le cayó un día antes y le dijo, no, andate, no te quiero ver. Y él nunca había discutido y nunca lo había mirado a los ojos directamente. Y ahí este tipo explota y lo mata. Entonces, al juez le llamó mucho la atención y le dieron 7 años nomás para hacer un asesinato de estas características, ¿no? Que por lo general se le da mucho más. Porque ahí el juez captó que algo no estaba bien. Entonces yo lo que hice fue trabajé con este hombre durante un tiempo y pude pesquisar que este hombre era esto que hablamos de la palabra, ¿no? Si ahora tienen que tener cuidado. Este hombre se había sostenido en el mundo
por ser capataz, por esa función. Le habían ofrecido trabajar en otros lados, le pagaban mucho más y él decía que no. Era un capataz que ni siquiera tenía la familia en el establecimiento, claro. que es lo que pasa habitualmente, Sí, sí. porque el patrón no lo dejaba. Entonces, era una vida de un sacrificio brutal. Y el tipo, ¿qué pasó? Un día está poniendo un alambrado y el patrón, que era un loco de la guerra, había 18 años, estuvo trabajando con él, le dice, usted no sabe poner un alambrado, usted no parece capataz. Entonces el tipo empieza a trastabillar, hay algo del imaginario, se lo rompe. Entonces la mujer que le venía insistiendo que pidiera aumento, que ganaba muy poco, que era un desastre lo que le pagaban, el tipo va y le pide aumento al mes siguiente, pero no porque quería más plata, quería el reconocimiento de la función. Exacto. Ujú. Entonces el patrón no solamente que no lo aumenta, sino que lo echa. Y el tercer acontecimiento es el de las vacas. El de las vacas. Y ahí lo mata. El tipo nunca se angustió, nunca. Y él, a mí lo primero que me preguntaron qué hacemos con este hombre, dije, bueno, este hombre tiene que seguir preso todo el tiempo que está estipulado porque él lo necesita. Aunque va a serle que se va a portar mejor, porque si ustedes lo manejan con criterio, lo cual en el penal de libertad no funcionaba. Por suerte se fue enseguida a una cárcel del interior. Este hombre va a funcionar en su función de preso y que tiene que cumplir una pena. Él sabe que está. Porque bueno, entonces yo Estaba como estructurado a ciertas Estructurado, funciones. eso es porque es una Función psicosis. preso. Sí, una psicosis que claro. estaba atado en determinada función que tiene que ver con un imaginario. Lo que quiero decir es que en algunos sujetos se rompen producto de lo que llaman las tensiones sociales. Las tensiones sociales son episodios que parecen que no tienen mucha importancia, pero en algunos sujetos los hacen explotar por los aires. Y a veces con una ferocidad desmedida, como este sujeto que me llamó mucho la Y atención. después que le dio emoción violenta, no No, tipificó hizo lo que se algo. llama un pasaje al acto. Ajá. El pasaje al acto es que el tipo hace algo que no está como inscripto en él. O sea, es algo que se llama Fuera de sí. fuera de la escena, salir de la propia Ajá. escena, saltar Claro. de la ventana, le dice acá. Bueno, y el Rey León, lo que yo creo, si no recuerdo mal, lo que planteé en el Rey León, que fue una columna que hice hace muchos años, Sí. fue que el Rey León es una versión de Hamlet. Ahí va. Ah, claro, sí, por ahí. Es un entonces. tema de que viene edípico, ¿no? Del niño que siente de alguna forma que mató al padre. Freud lo que planteaba es que hay cierto deseo infantil en la competencia paterna, ¿no? Y hay un El tío conflicto. que le dice, vos lo mataste a tu padre, andate, ¿no? Y él Claro. finalmente tiene que tomar su lugar, cosa que hace, igual que Hamlet, dando mucha vuelta, sin Pero saber bien qué llega hacer, claro. hasta que al final, igual que Hamlet, no tiene más remedio que hacer lo que tiene que hacer. Ahí la hora es indicada por primera vez. Por eso digo que es muy parecido al argumento y funciona. Claro, funciona, claro. funciona narrativamente, funciona muy bien. Perfecto. Lo único que Hamlet no andaba con Timón y Pumba. No. No precisamente. Andaban con otros individuos, pero no con Con ellos. otros. No precisamente eran ellos. Compañeros, ¿alguna pregunta que quieran hacer o la audiencia? Portero, vos que tenés un montón. No, dale, Gabriel, dale. por ejemplo, pregunta, Gabriel dice, buenas noches. Gaby, sí. ¿Cómo empezó su vínculo con los medios? Le preguntan a Jorge. La vida es un azar permanente, ¿no? Bueno y malo. O sea, hay encuentros y desencuentros, cosas lindas y emboscadas. Sí, sí. Cuando yo- Amor, desamor. a mí me pasó algo, bueno, yo como les dije hace un rato tenía la intención de escribir, eso es una cosa que me atravesó siempre, pero bueno, editar en Uruguay es muy difícil. Entonces, bueno, no había posibilidad, había que pagar, los primeros libros había que pagarlos del bolsillo de uno. Sí, sí, sí. Saco un libro con unos colegas y saco una compilación, que esa no la pagué, pero fui compilador nomás, y finalmente quiero sacar un libro que se llama Casos Locos, que fue a partir de... Es el primer libro. El primer libro del 2006, Claro. me empuja Rafael Courtoisí, el escritor, que lo adoro, es un verdadero maestro para mí. Me dice, che, tenés que escribir, dejate joder, no sé qué, y me empieza a empujar. 2006, ese sí. ¿Eh? El de 2006. El 2006. Y bueno, cuando tengo pronto el libro, lo presento a algunos lados y ni me contestan. Ni siquiera me dicen que no. Y bueno, y finalmente iba a pagarlo otra vez, iba a pagar el libro. Y el día que iba a cerrar el contrato con la editorial, me llaman de Fin de Siglo y me dicen, te vamos a editar el libro. Y le digo, ¿y cuánto tengo que pagar? No, Y me dice, no, nada. Eso, claro. Y bueno, y ahí fue el comienzo y a partir de eso empecé a ir a algunos lados por el libro, básicamente, y fui con Gustavo Sí, a Rey presentarlo. a Caras y Caretas. Ahí Claro. conocí al gran Pablito Fabregat cuando empezaba con el Tibaldo. Sí. Y Gustavo me dijo, después que me entrevistó, me dijo, che, ¿no querés tener una columna acá? Dije, claro, ¿por qué no? Y ahí empecé y al poco tiempo de Caras y Caretas se transformó en Abre Palabra. Claro. Y desde ahí que soy columnista.
Sí, que he ido, bueno, sí. después de Océanos me fui a Del Sol. Ujú. Del Sol, claro. Hay una muchacha, Fer, en el chat que empezó el programa, que Sí. dijo que vino, conoció Socoya, por el profe. Mirá, Entonces dice, profe, ¿para cuándo van a estar los resultados del examen? Se ríe, dice, acoso Udelar, abrazo al profe, es un gran profe. Gabriel Díaz, por ejemplo, que decía, o me lo borró. Y si piensa hacer más temporadas de una canción, me trajo hasta aquí. Bueno, con respecto a la facultad, sí, los exámenes están subiendo el acta. Está complicado el tema de los exámenes, ¿no? Y lo que pasa es que son Últimamente. como 500, no sé cuántos son, pero es un acta como 500 estudiantes, que hay que pasarla, que hay que promediar notas, pero sí están corregidos todos, simplemente Claro, es de psicopatología. No, Creo que en este fin de semana se van a subir al acta y estarán pronto. bueno, Y la otra pregunta era de... De Gabriel. ¿De cuándo ibas a terminar el...? Bueno, me Y encantaría si hacer... piensa hacer más temporadas Me de una encantaría. canción, me trajo Me hasta aquí. encantaría, una canción me trajo hasta aquí, es un, digamos, un gusto que me di personal de un podcast que lo hago con Fabri Pollo, que trabaja en Del Sol, que es un joven espectacular, su cabeza, como piensa, y trabajamos con músicos y un poco es llevarlos a un lugar diferente, o sea, no hacer la entrevista que se hace habitualmente, donde el individuo muestra lo que va a hacer, el disco que saque, sino tocar una canción y sobre eso jugar mucho con las 9 palabras. Tuve la posibilidad de entrevistar a muchos músicos y ojalá pudiera salir una tercera. Sí, va a salir seguramente. ¿Y dónde lo encontramos ese material? En Spotify. En En Spotify. Spotify se llama una canción me trajo hasta aquí. Ok. Mira, yo tengo una pregunta de la primera dama. Dale. Sí, Que sí, dice yo si, leo dos más si en ahora. algún momento de tu trabajo profesional y se quedaste con algún tipo de frustración por algún paciente, con algún Sí, paciente. por supuesto. Por supuesto. Permanentemente nos pasa. Cosas que uno se da cuenta que hizo mal, que no escuchó. La otra vez una colega me dijo que estaba atendiendo una paciente que yo mismo había atendido hace un tiempo. Ujú. Y me dijo que la paciente había entendido que yo estaba como un poco cansado y que seguramente tenía que ver con algo en mi vida, que la paciente lo captó. Claro. Y uno dice, bueno, ahí indudablemente sí hay frustración. Porque es Sí, parte como en todo de trabajo, todo, ¿no? Claro, sí. También hay mucha satisfacción, sobre todo Ujú. en los pacientes que son más graves, ¿no? Pacientes psicóticos que uno ve que de repente hacen movimientos y uno es verdaderamente importante en el tratamiento. El tratamiento es verdaderamente importante. Sí, Entonces uno ahí sí, dice sí. que bueno, ¿no? Que pueda pasar eso también. Y hay pacientes que pasan sin pena ni gloria por los tratamientos, Sí, también claro, eso es claro. cierto, ¿no? La doctora Silvana Bianchimano dice, caras y más caras. Pablo Martín Vega dice, ¿tiene planificado escribir un libro con lo visto de los conductores del programa? Qué malo. No, Todavía no. prefiero Yo no estoy, meterme, Jorge. son No, territorios yo muy estoy, oscuros. No por ahora. Son complejos esos Yo territorios. ya tengo en casa. Sí, Yo sí. tengo psicólogo en casa hace 35 años. Gracias. Ya bastante escribí de mí y no sé, es un ejercicio un poco complejo escribir sobre cada uno. claro. Jorge, recién no sé si la autora lo tiene, estuvimos viendo, quizás lo viste ahí en el monitor, alguna de tus, Sí, las de tus obras, obras, sí. ¿verdad? Que tú mismo dijiste que son o sea, no se entenderían sin el libro, ¿verdad? Que son Sí. como una especie de continuidad Sí. del libro. Sí. Esto te lo pregunto desde mi lado artístico, si querés. Mm. Algo que me llamó la atención en la mayoría de las obras de los elefantes, y me encantaría que tu opinión, es, uno tiene al elefante como un ser pesado, ¿verdad? Como muy pesado. Mm. Yo noto que en todas tus obras el elefante está o en un abismo o en una línea muy frágil, a punto de, ¿verdad? Y como que desafiando la gravedad, desafiando un montón de cosas. Mm. Me gustaría no solo desde el punto de vista artístico, porque me da la impresión de que no es solo artístico, Ujú. que tiene que ver con todo, que me dieras tu idea puedo estar equivocado, ¿no? Pero, No. ¿cómo es tu idea? Porque me llamó la atención y tengo mi teoría, pero la tuya es la que vale. El elefante como elemento para mí, si bien es un elemento que uno puede pensar como algo pesado, Ujú, yo no le doy esa dimensión en lo que hago. claro. Lo que le doy la dimensión es en el sufrimiento, en la piel. Ujú. Yo ahora lo que estoy haciendo son unos que se llama volúmenes, o sea, hago los elefantes en Sí. 3D y los envuelvo con cosas. Y intento como mostrar ahí el paso de la vida y el sufrimiento de la vida que se instala en el cuerpo, ¿no? Alguno lo ve cuando trabaja con pacientes que tienen problemas muchos a nivel de la piel, por ejemplo, ¿no?
Y son elefantes, como vos decís, que tienen algo que ver, que están en el abismo. Ujú. Sobre todo la primera obra son todos elefantes que no se encuentran nunca, son elefantes que siempre están en diferentes planos. Ujú. Puede haber ahí 2 elefantes juntos, pero nunca se están mirando. Claro. Incluso se escapan Y algunos. sí, ahí hay unos que se escapan, que aparecen por el costado, por el perfil del lienzo. Tú decís Este- en un libro, no sé si en un reel de Instagram o algo que alguna vez vi, mostrando una obra que hay un elefante que se va de la manada Sí. y que puede ser puede ser una desaparición física, puede ser una desaparición puede ser una ruptura, Sí. ¿verdad? Y Sí. se ve muy presente, ¿no? A veces hay uno y del otro lado 2 y hay abismos en el medio. Digo, quizás mi interpretación no sea la No, correcta, pero por eso Yo quería creo que sí, escuchar a que ti. tiene mucho que ver lo que decís. Yo creo que hay la primera parte de la obra de los elefantes, que es sobre todo la primera obra y otra que se llama Serie Blanca, Ujú. habla del trauma. Permanentemente Ajá. habla del trauma. No sale de ahí, es una temática que una y otra vez se repite. Ujú. Creo que ahora sí hay un tiempo que es de colores, que es un cuadro que estoy haciendo toda una serie que es roja. Ajá. Que uno de esos cuadros, el que vos decís es un Sí. cuadro que es rojo, que se llama El inexorable paso de la vida, que tiene que ver con cuando un sujeto se exilia de su manada, que puede ser por muchas cosas, lo pueden echar del grupo, puede morir, puede elegir irse, Ujú. y que tiene que ver con el paso de la vida, o sea, que no es necesariamente la muerte, sino que son... por ejemplo, el otro día una paciente me decía muy angustiada que se reúne con un grupo de amigas, eran 4, entonces ella, la vida le dio la oportunidad de vivir en un lugar muy lindo, en un barrio privado, con sus preocupaciones, esa que ahora le abre la Ujú. piscina, yo qué sé. Claro. Sí. Igual tiene sus dolores, ¿no? No es que es una persona que vive en una nube. Sin embargo, esas amigas de toda la vida la cuestionaron muy fuertemente y le dijeron que era una chica muy frívola. Ajá. Que en realidad no lo es, pero seguramente algo de lo que decía generaba, por lo menos en las otras 3 amigas, esos comentarios, ¿no? Y eso es un poco lo que dice el cuadro. O sea, que hay algo ahí en el paso de la vida que uno hace que el otro ya no sea el otro que uno cree. Y me parece que eso es lo que intento mostrar, que ya no tiene que ver con el dolor de la muerte de seres tan queridos. Que ya empieza a tomar otras temáticas, lo cual para mí también es una liberación. Me imagino que para la gente también, porque seguir viendo cuadros blancos con elefantes era medio complejo, ¿no? La última de mi parte después. Yo quería meter la un última de mi bocadito, parte no, pero sobre un esto, mensaje de la Ok, gente. dale. No, porque yo le quería preguntar a Dale. Jorge, a raíz de lo que dice Richard, que dice, los tiempos cambian, ahora crían a los niños sin carácter. ¿Será por eso, Jorge, que a veces pensamos, o quizás hablamos mal, de que estas generaciones son de cristal? Sí, yo no sé si es sin carácter, al contrario, me parece que a veces los niños tienen demasiado carácter, Sí, ¿no? claro. Lo que me parece que podemos hablar hay un concepto que hablan algunos analistas que dicen el niño amo. O sea, nosotros vivimos con padres que respetábamos todo el tiempo y el padre te decía no y Era ya una está. mirada nada más a Sí, veces. o una claro. miradita. No, te decía, Claro, Ya era un gesto y ese gesto implicaba Ya un está. no y sin cuestionamiento. Hoy los niños cuestionan a sus padres Todo. fuertemente. Sí, sí. sí, claro. Decide la comida. Yo he pasado últimamente por una serie de cuestionamientos de algunos de mis hijos, cuestionamientos casi de hombre a hombre. Es una cosa que llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque es otra época y donde, yo lo he dicho otras veces, somos, la generación nuestra, ¿no? Hijos que han tenido miedo a sus padres y padres que tenemos miedo a nuestros hijos. O sea, y ahora los hijos muchas veces son los que determinan todo, ¿no? Determinan a dónde se va, qué se come, Las qué se vacaciones. hace. Los padres estamos muy preocupados que nuestros hijos estén felices Claro, todo el que tiempo. todo sea lindo. Que todo sea lindo, Claro. lo cual es imposible. Pero hay un empuje de la época también hacia eso, ¿no? Entonces sí lo que estamos generando, me parece que este mundo lo que está generando es sujetos con muy poca capacidad de sufrimiento. Eso. Claro. Eso es lo de la generación de cristal, ¿no? Como que no puede estar aburrido, no puede estar solo, no puede... Cuando antes eran cuestionamientos que a los padres no se les pasaban por la cabeza. Los padres iban a dormir, que Chiquín se arreglara toda la tarde. Bota la Ah, pelota, descalzo. que lo que Y baja Quiera. Sí, claro. tolerancia a la frustración, ¿no? Hoy hay, pero bueno, Cualquier cosita ya se pero frustra. nos mandan un audio de 4 minutos y nos volvemos locos porque parece que nos están, no sé, haciendo una ofensa por. Claro. O sea, hoy el tiempo es lo más importante del mundo. Bueno. Y todo gira en torno al tiempo. Es un gran problema que vivimos, pero es un fenómeno de la época que no podemos criticar porque ya está instalado. Es como empezar a criticar la inteligencia artificial. Hay que pensar qué vamos a hacer con eso, que es un, Claro. Sí, un ya problema está. en sí mismo. Claro. Jorge, Los niños se relacionan con la inteligencia artificial como si fuera un amigo.
Sí, los niños abren fotos fotos de papel, hacen Claro. esto, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Bueno, ¿a vos no te ha pasado? A mí también. No, justo, Le doy yo foto. salteo la pregunta artística y te pregunto sobre esto que estás comentando porque era otra cosa que quería hablar contigo. Hablas de esto, ¿no? De la inmediatez, de la locura, de la rapidez, de los 4 minutos, de los 3 minutos, del TikTok de 10 segundos y me aburro. Nosotros mismos acá en YouTube, si no nos ven de 15 segundos, si no tiramos un contenido que sea más o menos de cosas, se van todos. Sí, sí. ¿Cómo enseñás en la facultad, siendo psicoanalista, con el tiempo que requiere el psicoanálisis? Porque, digo, esto, porque alguna vez me pasó leerlo, pero digo, Freud trabajaba todos los días, ¿no? O sea, para pacientes ricas. Sí. Con lo cual las terapias eran más cortas. Sí, porque se trabajaba 6 veces por semana. Exacto. Eso con el tiempo fue cambiando y evidentemente nadie podía pagar lo que pasaba en esa época. El psicoanálisis tiene su tiempo. No solo la consulta, sino el periodo. ¿Cómo haces para trabajar en la facultad eso? Vencer la inmediatez que tienen seguramente los que tienen hoy 20 años, 18. Bueno, ahí entramos en un tema muy complejo que es la didáctica de la enseñanza, ¿no? Yo soy un docente, yo no me puedo catalogar si soy bueno o malo, eso no sé. Algunos van a decir es bárbaro y otros van a decir es un desastre, ¿no? No. Porque hay de todo. No, pero hay de todo. Lo que yo no hago es trabajar con PPT. O sea, con las Sí, diapositivas. las diapositivas no. Claro. No, pero ¿por qué? No porque no me guste hacerlas. Porque me parece que ahí se convierte en una cosa monocorde, Claro. adormecedora. A mí me gusta trabajar la clínica desde la propia pasión que me genera. Si uno puede transmitir la pasión a un estudiante, no importa lo que dé. Si logra hacerlo, el estudiante se entusiasma. Por Sí, supuesto. es El verdad. estudiante se entusiasma del entusiasmo del docente. Si el docente no tiene eso, No. puede transmitir algo buenísimo, pero el estudiante a los 10 minutos está durmiendo. Se duerme en la cara. Ujú. Es así. Tal cual. Y además estamos acostumbrados a tiempos cortos. Si una serie dura 1 hora nos parece larga en este tiempo. Claro. Ya no digo una Ya las película. bajaron los capítulos. Ya no- claro. Y cuanto más cortos, más adictivos son. Mm. De repente uno ve 2 o 3 horas una serie de 40 minutos o de 20 minutos. Pero si Claro. te dan una película de 1 hora y media, decís, no es muy larga. No. Entonces me parece que en este tiempo tenemos un problema con la educación que es cómo lo metes a un estudiante, a un niño, ¿no? A que esté atento 4 horas. Es imposible. 2 horas. 2 No, horas no. y 10 que dura una clase. Bueno, tenés que buscar la forma de sorprender. Me parece que el tema de cambiar el ritmo, un poco lo que hacen ustedes, ¿no? Que hacen una entrevista, hacen un chiste, Ujú. descomprimen. Entonces, eso ayuda a que uno se despabile, porque si no es mortal. Claro. Sí, me pasó Yo he a mí. visto docentes fantásticos, pero que eran adormecedores, porque llegaba un momento que no podías más. Claro. Sí, A sí, mí sí, me sí. pasó, digo, en el liceo, por ejemplo, con historia. A mí me encanta la historia. Ahora que no estoy en el liceo, miro cosas de historia o YouTube mismo y todo, y me encanta. Sin embargo, en el liceo te daban las clases y era, tenemos historia. ¿entendés? Claro. Porque te lo decían de una manera, Claro, o de repente claro. escuchando yo ese a Kirichi en la radio y todo. Bueno, Y vos lo escuchás al tipo y querés que siga. Claro. lo que pasa es que ahí está la diferencia entre el buen profesional y el buen docente. Y si Claro. tiene que ser una cosa, lleva a la otra o no. A mí me tocó también entrar a la Facultad de Arquitectura y el primer docente que tuve fue Mariano Arana. Y Claro. era fascinante. Claro. Era las te 8 quedás de la escuchando al 8 de tipo. la mañana. Y el tipo sí, con la varita y las diapositivas, ¿no? Año 85. Sí, sí. O sea, el tipo, y vos quedás 8 de la mañana, recién despertado, ¿y qué era lo que transmitía lo que dijiste vos recién? La pasión. Pasión. El Claro. tipo transmitía pasión. Que es la Porque vocación. la tenía. Claro. Yo he escuchado a docentes decir a los estudiantes, Mm. odio dar clases. Claro, Esa es y su presentación. vamos arriba. Vengo Ah, acá, pero claro, yo digo, no. pero ya arrancas así. Pero no sí, tuviste un docente de eso, yo tuve alguno. He tenido terrible. Que parecía. Sí, o sea, no lo decía, No te lo pero decía, pero Nunca se les me notaba. lo decía dije con la cara. Como estudiante, pero lo he escuchado de docentes que le dicen a los estudiantes, odio dar clases. Entonces, Eso es bueno, terrible. ¿para qué Claro, dar ay, se clases? te ¿Para qué? cae todo. Claro. Busquémote otra posibilidad en la facultad que no sea dar clases. Claro, Claro. buscate Sí, otro yo laburo. conozco casos, bueno, tengo un gran amigo que seguramente lo conocerás, Leo Abercon, que Sí, es mi claro. amigo de la infancia, además, del barrio. Y Leo dejó la ORT, Claro, lo sabrás, con el aquella ejemplo, lo carta. sacó con aquella carta famosa Tremendo. que todos los amigos le dijimos, vos estás loco. Claro, en una época, vos sos estás en la cátedra, sos el director de la cátedra, ¿cómo vas a dejar? No puedo más con los No tipos, puedo más. no puedo más con los estudiantes. Sí, yo
puedo decir todavía que en la Facultad de Psicología, que es una facultad que tiene un perfil muy particular, porque no es lo mismo ser estudiante de arquitectura que de ingeniería, Sí. que de derecho, que de psicología. Claro. Yo les digo que están rotos, les digo cosas terribles, pero en broma. Por suerte le digo en broma, todavía no me han hecho ningún lío. Les digo, ustedes están medio rotos porque si no, no estarían acá. Por lo general son sujetos sufrientes que no se quejan pero no hacen nada. De repente están 10 años para estar en una materia porque no tienen cupo y siguen sufriendo. Es Siguen interesante, ¿no? anotándose y- Pero yo, la experiencia que tengo con los estudiantes para mí es hermosa. De hecho, yo hasta hace poco, porque me dijeron que no se podía hacer y que estaba mal, yo tenía grupo de WhatsApp de 400, 500 estudiantes y yo participaba a la par. Ah, bueno. Pero me dijeron, no, es un docente, no lo puede hacer. Yo tengo grandes dificultades con la burocracia Ahí está. académica. Me Claro. parece medio Sí, absurdo, porque yo veo que estos chicos están masificados, no saben ni para dónde agarrar, porque además tampoco le damos muchas herramientas. Y me parece que un docente la función también es descomprimir un poco, o sea, ayudarlos. Y bueno, a mí yo he tenido mucho dolor de cabeza, he tenido cada lío en facultad, más por los docentes que por los estudiantes. Porque de repente digo cosas y después eso genera problemas. Ruidos. Pero yo sigo pensando que al estudiante lo tenés que alojar. Esa es la función principal de un docente. Sacarle presión, tratar de ayudarlo, tratar de que entienda. Y bueno, pero a veces la maquinaria, entran 3.700 estudiantes por año, Claro. que es una locura, ¿no? Claro. Es increíble, es increíble. Mucho, mucho. Igual de que están rotos no está tan, me parece que no está tan lejos, ¿no? No, por Yo- supuesto. por lo pero menos yo siempre escuché desde hace tantos años. el que Estamos esté- todos, estamos Sí, todos con- medio rotitos. Pero estamos Mi todos. esposa dice, los psicólogos estudiamos psicología para no caer en... Pero a ver, yo se lo digo a los estudiantes, digo, ¿quién elige una carrera donde va a escuchar sufrimiento? Donde va a estar horas de algo repente le si le pasa. va bien. Bueno, algo de su Claro. goce personal está en juego. Obvio, ¿Cuál es? No claro. lo sé, pero cada uno. Y soportar la carrera de psicología, que no es fácil. Soportar, llegar hasta el final con Yo todas la- las dificultades que tiene. Y bueno, y después seguimos en esto, es porque algo de esto está en juego, que yo creo que tiene que ver con lo traumático. Sí, Yo claro. creo que algo de lo traumático de cada uno, un juego Claro. que juega y a veces juega a favor, porque eso también como herramienta puede ser Claro. muy válida a la medida que uno esté analizado, ¿no? Ujú. A ver, ¿Tenías Porter, alguna pregunta para Jorge? y tenía algo más, pero... Dale algo más. Bueno, bien. A propósito de lo que estábamos hablando de las series, de películas, por ejemplo, como El Guasón, Mm, como Adolescencia, esa serie, ¿verdad?, que movió bastante, mm, Envidiosa, mm. se te consulta por distintos casos de abordajes de estas temáticas. Sí. Yo, por ejemplo, asistí a la del Guasón en el locura. movie. Sí, Ah, la La del movie fui. No, pensé que pensaba la de facultad, que fue una locura de gente. no, esa no fui. Y me cantó la cantidad de gente que además tiene curiosidad por saber y insiste, porque por más que diste la charla, igual había gente consultándote. Sí. ¿Y cómo está eso? ¿Está bueno? Ahora hay una Yo creo pausa, que ¿no? que el producto, a mí me encanta. De hecho, Sí. cada vez que puedo, cuando hay una serie que creo que toca... A ver, yo creo que las series, que a veces son un poco bastardeadas, tienen una función que antes de repente tenían las obras literarias. Claro. O sea, tocan y denuncian cuestiones sociales que de repente ni siquiera nos damos cuenta. La adolescencia, la serie Adolescencia, Sí. me parece que es Ujú. brutal. Muestra, por ejemplo, la comunicación tan compleja que hay entre los adolescentes, entre ellos. Sí. La violencia que hay entre ellos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. El Guasón me parece que toca algo que es muy interesante, que es un tipo de sujeto de esta época que Jack Alan Miller habla de desbrujulado o desarraigado, que son psicosis que no son rimbombantes. En el caso de Albert Fleck, el Guasón, Sí, sí. durante toda su existencia, fue un tipo que debe tener 40 años, más o menos, Mm. fue un desgraciado. Un tipo Ah, sí, algo de la mamá vilipendiado también, ¿no? por su madre, Por por su su, mamá. compañero de trabajo, hasta que un día se convierte en el Guasón, que ahí es cuando él se arma de otra manera, se anuda frente a determinados acontecimientos, pero que durante 40 años fue un psicótico errante. Lo que sería para el DSM-5 un trastorno de personalidad de grupo A, un esquizotípico, un esquizoide seguramente. Mm. Para lo que puede ser el psicoanálisis se llama una psicosis ordinaria. ¿Qué quiere decir una psicosis ordinaria? Alguien que no es extraordinario o estridente en su delirio. Pasa mucho eso, se está viendo muchos pacientes de ese tipo, muchos, Ujú. pero muchísimos. Y bueno, entonces esa película lo pone en juego, que es un cómic, o sea, sale de un cómic, sin embargo, Claro, sin hace una embargo. versión que tiene que ver con la sociedad actual. Eso me parece fascinante. Vos sabés, Jorge, que con esa película, disculpame, Porta, que si tenés algún mensaje... digo, No, estoy acostumbrado. no, por eso, como estás acostumbrado. No, pero bien al caso, porque si no, para no cambiar de tema.
Cuando nosotros vimos la película con mi esposa, tuvimos una discusión bastante importante porque el encare de la película. Ella sostenía una cosa y yo sostenía otra. Entre las cosas que se sostuvieron era que en realidad era un paciente de un psiquiátrico Sí. que todo lo que pasa en la película es fruto de su imaginación. Es una posibilidad. Es una teoría de ella. Ah, Es claro. una posibilidad. Es una posibilidad Que muy en cierta. realidad la película no existe. Como el club de la pelea. Algo, sí, en realidad como que todo Digo, lo que como que no pasa... existe, que se claro, crea todo claro, y- como que el tipo en realidad... Porque hay... bueno, hay una cosa muy especial que ella notó, yo no la noté, que es el reloj que está en el consultorio de la psicóloga o la psiquiatra en realidad. Que el reloj al principio de la... Hay una escena casi al principio de la película, o empezaba la película, y otra al final, y el reloj está casi a la misma hora. Sí. Y ella, eso, me dice, ¿vos no te diste cuenta de eso? Y digo, no, la verdad que de la hora no me di cuenta. Y me dice, puede llegar a ser esto que te decía recién. Bueno, podemos argumentar en esa teoría que la segunda entrega, la segunda película que fue tan criticada, Bastardeado, ¿eh? Sí. que para mí no está nada mal, le sacaría un poco la parte musical, pero me sí. parece que apoya eso mismo, que en realidad Albert Fleck nunca fue el Guasón, Exacto. Eso es lo que que... fue una especie de delirio Ujú. donde él mismo fue armando. Es una posibilidad, por eso está buena la película, que da Claro, interpretaciones varias, ¿no? estuvimos horas hablando. Es muy difícil que un sujeto pueda sostenerse en el tiempo. De hecho, él lo dice cuando él tiene que declarar y uno piensa que va a aparecer y va a hacer algo, él Sí. termina diciendo no puedo. No puede. Yo soy Sí. esto. Entonces me parece como muy honesta la segunda entrega, porque fue tan criticada y Ujú. la mataron desde el punto de vista del público, la liquidó. A mí me pareció como interesante porque nos mostró lo que tendría que ser. No existe el Ujú. Guasón en el Gracias, formato que gracias te porque llego acá y le doy la razón. no, pero a ver, es una Es versión. una opción. Es una versión que puede ser. Puede ser. Puede compartir. Y también está la otra, que es un sujeto que en realidad era una prepsicosis, como se decía antes, o una psicosis no desencadenada, y de repente se arma a partir de algunos acontecimientos. La cuestión de que él cree que hay un padre, que es el mismo padre que Batman. La madre que él descubre que la madre le miente, Claro. sumado al incidente que tiene en el metro, donde él mata Claro, a estos hombres. sí, de manera- Ahí se arma de una forma paranoica. Entonces Claro. también esa sería Sí, otra sí, teoría que cualquiera de las dos me parece que son absolutamente compartibles. Ujú, ujú. Buenísimo. Porter. No, yo le quería decir a Jorge que Ricky es el ilustrado. Él te puede hablar de Brian Weiss, Lazos de Amor, Muchas vidas, muchos maestros, como también del panóptico de Foucault, ¿no? Ujú. Yo lo que te quería preguntar, Jorge, era cómo ves la psicología en Uruguay, en qué estamos fallando, sobre todo la salud, ¿no? Porque tengo casos cercanos Mm. donde un adolescente de repente pasa un tiempo en un hogar y después como te tiran a la deriva, como diciendo, che, el Estado no se va a hacer cargo de esto, si no puedes pagar tu psicólogo privado, Mm. que sea lo que Dios quiera, Rey. Creo que estamos fallando ahí. Sí. A ver. Pasan los gobiernos y son seguimos igual o peor. preguntas difíciles de contestar porque yo no tengo la información ni el nivel como para poder responderlo, pero sí puedo decir dos cosas. Una es que la salud mental se ha convertido en una temática muy cotidiana, que también genera un efecto muy fuerte, y al mismo tiempo el Estado en general no tiene la posibilidad de responder. ¿Por qué? Porque pasan cosas que son insólitas. Por ejemplo, un médico antes, un psiquiatra puntualmente, tenía un tiempo determinado para ver un paciente. Media hora, vamos a pensar. Ahora te ¿no? Ahora ese médico es controlado. Tiene que ver un paciente cada 10 minutos. Claro. Porque si no es sancionado, puede hasta perder su trabajo. Jo. Tiene que cuidarse qué medicación da, porque si da Claro. una medicación muy cara, eso después se le hace una auditoría. Y lo digo con propiedad porque conozco casos. Claro. Se le hace una auditoría farmacológica, y se dice, señor, usted está recetando tal medicamento que es muy caro, mucho. Caribe, claro. Entonces, frente a eso Mm. también es difícil Mm. el tema de la salud mental, porque Claro. lo que se hace es al sujeto no se lo aloja en un sufrimiento, rápidamente se lo expulsa con una medicación. Entonces somos todos víctimas de un sistema, que es el sistema en el que vivimos actualmente, un sistema del capitalismo salvaje, básicamente, ¿no? Donde además el sujeto debe ser productivo. Esto empieza, la farmacología empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los soldados tenían lo que llamaban las neurosis de guerra Claro. y no podían combatir. Y lo que la gente necesitaba es que combatieran. combatan, Entonces, claro. ¿cómo combatían? Con los fármacos. Y ahí Chicate. los antipsicóticos se empiezan a producir en la década del 40. ¿Por qué Claro. es? Porque se Sí, necesitaba que peleen. Sí, sí.
Y bueno, no enfermo. y el mundo de hoy no aguanta sujetos que estén desvalidos psíquicamente, entonces se los quiere apoyar farmacológicamente. Y tampoco uno ve en la realidad cotidiana que los fármacos, yo no estoy contra los fármacos, ojo, porque he tenido lío con psiquiatras por eso, yo no estoy contra los fármacos, pero sí digo que no puede haber un 30% de niños medicados en Uruguay como hay, o un 60% de adultos medicados donde la gente consume sin siquiera consultar. Disparate. Entonces, vivimos en una sociedad empastillada, eso es una cosa que es cierta. Entonces, todo eso es un problema. Vivimos en un mundo que es problemático, donde no hay capacidad de frustración, que es lo que decían hace un ratito por ahí. Claro. Yo creo que eso también. Entonces, y bueno, no puedes dormir, ve qué haces, estás deprimido, hay que ver si puedes aguantar. No es que rápidamente hay que medicarse. Claro. Porque la medicación a veces es un problema más que una solución. Sí, obvio, sí, la Sí, dependencia, Porque ¿no? después dependés de eso. Pero además también. no dicen los efectos secundarios que tienen las medicaciones, No, pero o sea, que son varios, ¿no? Bueno, como pasaba en Estados Unidos, ¿no? Que en las escuelas que llegaba un momento que tocaban un timbre para que los niños tomaran ¿cuál era? La Ritalina. Pero La Ritalina. en las facultades, pues la Ritalina, que es el nombre comercial, ¿no? Sí, Pero sí, es sí, un sí. infenidato, ¿no? Eso. Bueno, es una locura. Pero en las universidades en Estados Unidos. Así quedan todos tranquilitos, quietitos. Claro, pero el efecto es claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que no está funcionando. Los niños Claro, están muy inquietos, obvio. hay que ver por qué. Capaz que el modelo de enseñanza no es el mejor. Ahí está. El En famoso Estado- ataquemos la consecuencia Claro, y uno va a claro. la causa. En Estados Unidos, aparte de haber una vedelía, como hay en las facultades, hay una enfermería donde Ahí va. hay un enfermero donde da la medicación a los estudiantes universitarios. O sea, vivimos en un locura. mundo que ha cambiado. Pero tampoco hay que ponerse nostálgico. Es así. No, bueno, pero Claro. yo lo veo con. Bueno, mi esposa trabaja en el MIDES en un hogar de 24 horas, ¿no? De madres en situación de calle, psicología Ese crítica, trabajo- básicamente. ese hace trabajo difícil. casi 15 años, ¿no? Desde que empezó el programa, creo que fue 2010, 2011, no me acuerdo. Y ella me comenta siempre que de 10 Pacientes. mujeres y niños de 10 que había en el 2010, 2011, 1 o 2 tenían cuestiones psiquiátricas. Hoy es absolutamente al revés. Claro. Y estamos hablando de una diferencia de 13, 14, 15 años. Niños tomando medicación todo el tiempo, mujeres que no se salva una de temas psiquiátricos. O sea, algo está pasando. Muchos lo relacionan con la post... Pandemia. No, No. básicamente la post pasta base, ¿no? Digo, Ah, los 2000, bien. después de los 2000 y los hijos de la pasta base, le llaman Claro, algunos. sí, Pero no sé qué indudablemente. opinás de esto. Y sí, el fenómeno de las drogas es indudablemente una consecuencia directa también de lo que vemos, ¿no? De las patologías que vemos. No es que sean por la droga exclusivamente, pero que indudablemente, no es que porque fumes marihuana, como dice algún colega que es un disparate, que porque fumes marihuana vas a tener esquizofrenia. Claro. No, pero indudablemente alguien que tiene una estructura frágil, un psicótico, un esquizofrénico, si fuma el estímulo, Claro, lo puede desarmar de puede otra disparar manera, como el alcohol o como lo que sea. Sí, no sí, no es sí. que provoca, pero ayuda. Y claro, pasta base uno ve, además el deterioro físico, Sí, claro. no solamente neurológico, ¿no? Tremendo. Además está comprobado el deterioro neurológico que genera pasta base, ¿no? Que es terrible. Claro. Bueno, lo vemos en Estados Unidos, las cosas que están pasando, Oh. que son increíbles. Bueno, el otro día vi cosas que mostraban en Roma, que yo dije, yo vi a Roma y quedé deslumbrado. Yo fui una vez sola a Roma y fue el primer lugar que fui en Europa ya de grande. Y quedé absolutamente deslumbrado y tenía como alguna cuestión de no ir, porque cuando uno le gusta tanto un lugar, Claro. ¿para qué volver? Para no? no, sí, sí. Por Y la después duda. de lo que vi del deterioro de esa ciudad, de cómo está la gente durmiendo en la calle, que nosotros Con nos París quejamos, pasa lo pero París, no. la basura en París, increíble. París, yo he ido a un congreso hace Oh. poco y Oh. realmente es una ciudad está muy peligrosa, les diría. Sí. Muy A mí peligroso. me llamó la atención la basura. De que hay en hecho, con Flor que está ahí, a ella le robaron en el metro. O sea, y uno ve que la cosa está muy compleja. Está bravo, sí. ¿Porter? París. Gente de la audiencia, Porter. Sí, Sí. la primera dama, por A ejemplo, ver qué dice otra vez. ¿no? que dice, aparte de las enfermedades psíquicas, son difíciles de detectar y reconocer en el común de la sociedad y se juzga sin siquiera plantearse esa opción. Ujú. Es una sociedad que juzga mucho, que se pinta una sociedad abierta y democrática y horizontal, y vemos que en las redes de horizontal no tiene nada, y donde un sujeto lo cancelan y lo cancelan de por vida, de repente por algo que hizo o que no hizo, pero bueno, donde eso se ha viralizado, el sujeto no tiene mucho para hacer. Vivimos en un mundo que es muy persecutorio, es un tiempo de un mundo persecutorio donde uno se tiene que cuidar todo lo que dice, porque una cosa editada, pequeña,
puede destruir a una persona públicamente. Sí, y más ahora con Sobre todo todo las redes cloacales, que están las todos los redes- hipócritas atrás de un perfil y falso. con la inteligencia artificial que se puede, Sí, claro. se puede Bueno, pero utilizar fíjense la voz, lo, imagen, lo todo, que pasó con el recital de Coldplay, donde agarran Sí, a señor. un- Sí, fue, renunciaron se regaló un todo, poco. bajaron Sí. las acciones. Se o sea, regaló un poquito el hombre, ¿no? Claro. Pero sí, Los pero dos. de ahí a hacerle un juicio moral No, en público, no, me eso pero ya lo va a parece perder. mucho, ¿no? Porque no leyó la letra chica de la entrada. Claro, ahora es tremendo. Autorizan, ¿no? autorizan la que lo publiquen, autorizan todo en las Es entradas. tremendo, es tremendo. No, no. Imagínate cuánto sabría de trampa, ¿no? Y Por se Bueno, supuesto. puede- ¿cuándo fue ayer? Por o eso antes? Oasis dijo, vengan que nosotros no vamos a filmar nada, ¿no? Claro, claro. Estuvieron muy bien lo de Oasis. En estos días vi una entrevista al hijo de Otonelo, con el que juega Nacional al básquet, que tiene un podcast, Muy el bueno. Método Baldo. Muy bueno el Sí, bueno, y me interpeló bastante, porque habló de bueno. cosas increíbles. Sí, yo lo conocí en una entrevista en la tele y Sebastián. Sebastián, Me conozco al padre. Y me pareció muy interesante el pibe, la cabeza que Sí, tiene. tremendo, Sí. 27 años. Sí. Estuvo el otro día con Estuvo en Santi. todo por la misma plata, sí. Sí. Ujú. Unas preguntitas más que estamos antes de finalizar. En el libro Sesiones de Amor, que es el último, ¿verdad, Sí. Jorge? Sí. Ese es maravilloso. Perdón. Sí, Sí, muchas gracias. Ese por era favor. el que yo leía cuando acompañaba, en la licencia, acompañaba a Lara al psicólogo, la psicóloga, y Claro. nos quedamos ahí con la flaca, y yo lo descubrí ahí y dije, Muchas Ah, gracias. estaba ahí en el libro, Sí, claro. en el Lo consultorio. disfruté, Disculpame. de los últimos años fue un libro que fue disfrutable, los fue otros un fueron bolón, muy dolorosos. Claro, claro, claro. Sí. Es una novela, como es, ¿cuánto hay de realidad en Sesiones de Amor? En realidad, todo es ficción y todo es real. Es así, realidad- 50 y 50. Claro, una realidad Son novela. productos que salen de algún lugar y que uno escucha, quizás que alguno ha vivido alguna cosa y la ficciona, pero Claro. es lo que dijo Borges, todo sale de la memoria. Ujú. Es así, todo Claro. sale de la memoria. Y ya vas por la segunda edición. Sí, Sí. sí, igual no soy un gran vendedor de libros, ¿no? Pero sí va Bestseller. por la segunda Claro, edición. claro. No, pero digo, eso llama un montón Sí, la sobre todo atención. para mi sobrevivencia en el sello Planeta, seguro. Tía, déjame meter un bocadito Sí. de Gastón Quieras. González, Sí. Un tal Gastón Un González. tal, que dice, sí, lo conozco una bien. amiga que se enteró tiempo después que mucha gente de su círculo pensaban que estaba psiquiátrica y tuvo que replantearse todos esos vínculos. ¿Falta de educación para esos casos? Bueno, pero habría que ver el caso qué fue que pasó. Hablamos de un exilio de su entorno, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas palabras que son muy duras. Por ejemplo, a mí hay una palabra que detesto que es la sigla, que es TLP. El TLP significa trastorno límite de la personalidad. Y eso es como, si sos eso, ya estás liquidado. O sea, ya, Antes era border, ¿no? bueno, lo que era borde, lo que era trastorno Ah, límite, sí. o sea, ya eso Claro. te implica un exilio, o sea, ya no tenés Una arreglo. etiqueta. Es una etiqueta. Es una etiqueta es una grave. etiqueta terrible porque claro, lo matás al sujeto socialmente, porque decís que es una persona que es dramática, que es trágica, que se va a querer matar, que es desconfiada, que es ciclotímica, y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando el entorno. Lo que pasa es que también los nombres, las clasificaciones se convirtieron en una especie de marca. Ahí va. El otro día veía la serie División Palermo, que La juegan segunda mucho, temporada, sí. juegan mucho con eso, Sí, todavía no y la vi. incluían un autista. Pero ya el autista lo ponen desde otro lado. Es interesante, ¿no? Ujú. Entonces, hay que tener como cuidado porque las palabras no dicen mucho. O sea, las siglas estas, ¿qué es ser autista? ¿Qué es ser fibromiálgico? ¿Qué es ser border? ¿Qué es ser bipolar? Cada uno tiene su historia, hay que respetar la historia, pero si no ponemos todo en la Claro. misma bolsa. Y es lo que está pasando en esta época. También lo tenés en un libro eso, ¿no? Sí. Sí, Sí, no sí. me acuerdo el nombre ahora. ¿Está bien? Eso Porter, lo- ¿tenés alguna más No, de la después yo le audiencia? pregunto algo, Jorge, después. No. No, en realidad ya por acá lo de preguntas, digamos, que había armado, están contestadas. No, aprovecho- Estudió mucho por lo Sí, que la veo. tía sí. No, sí, Yo creo que sí. está para salvar, ¿no? Sí, claro. Sí, Estaba yo creo esperando que sí. hace Si tiempo. vos lo decís, No. Tengo una anécdota A ver. con el profesor. Una de la materia que daba, hice el parcial. Cuando él va a dar el acta con las notas, dice, cabezas, no hay nota cabezas. No, tía.
Yo creo que se me subió todo, se me bajaba. No, se me no a la subía. cabeza precisamente porque no estaba. Exactamente. No aparecía en la lista. No, pero Nunca la contó esta, ¿eh? Nunca la contó, termina ¿eh? bien la Ojo. historia. No se olviden de esperen, cabeza. Bueno, esperen. dale. No se Termina olviden de bien, cabeza. porque el profesor me dijo eso, me dijo, acércate a Bedelía, lo consultás o mandás un mail. Escribo, me contestan así, pero no fue ponele esa tarde, sino que fue al otro día de mañana. Raro. La tenía salvada la materia. ¿La diste de vuelta? Yo di hasta el primer parcial contigo, Mm. pero ya estaba salvada porque yo había hecho un plan, terminé determinadas materias, después me cambié para el plan siguiente y ya la tenía salvada. Bueno, Igual ¿viste? fui Eso al habla parcial, mucho de igual vos. hice muy buen trabajo. En la anécdota Bafico no entra por suerte, ni No, para por bien ni suerte para Bafico, mal. No, no, yo dije bien, que bien, estaba que bien. se viene, No, ¿no? ¿Qué me mandé? ¿Qué habré No, hecho? está- No. Entonces, Es todo claro, tuyo eso, estaba O sea que feliz. hiciste un semestre. Un semestre. ¿Por qué te gustaba? Vamos a decir que Sí, fue no, por, pero por aparte- el placer de no, por estudiar. supuesto ¿no? que también. Pero yo iría ahora de oyente, Jorge. Yo iría ahora, hasta clase de ¿Vos sabés que- recuperación iría. Pero vos sabés que a mí me pasaba Dale. que cuando iba a buscar a Claudia a la facultad, cuando estaba allá en Leguizamón, Leguizamón. bueno, empezó en el Vizca, ¿no? Ella, pero Sí, 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 después sí, se fue a Leguizamón. Pero vos sabés que le iba a buscar y a veces llegaba antes a buscarla. Te estoy hablando del año 92, 93, éramos novios. Grandes docentes. había. Claro, pero lo que te contaba era que como llegaba antes, me metía a la clase y me sentaba en el fondo a escuchar, porque había algunas clases que eran fascinantes. Y claro, yo estudiaba arquitectura, nada que ver. Pero sin embargo, me sentaba Te en el fondo. ayudaban. Pero era No, después, claro, estudiábamos, ella estudiaba en un cuarto, yo estudiaba en otro. Y a mí yo sentía Juanito, Dora, el hombre de las ratas, basta un poco, por favor. pará un poquito. ¿Viste? Y ella sentiría Derrida, Frank Gehry, bla, bla, bla. Vos sabés que una vez Los dos usé- aprendimos, ¿eh? Una vez usé la cuestión de la arquitectura para plantear que las estructuras neuróticas Sí. son como los pueblos y las ciudades de antes, que giraban en torno a un punto central. Sí, y a una vía. A una vía, Mm. ¿no? Y todo se El Camino de construyó desde Santiago, ahí. por ejemplo. Ujú. Eso se puede referir a lo que es el nombre del padre. O sea, Mirá. la estructura neurótica tiene un punto como de enganche. En cambio, la estructura psicótica o algunas estructuras psicóticas son rizomáticas. ¿Qué Que la quiere decir? cuestión rizomática que se plantea a veces en arquitectura, tengo entendido, es que todo puede confluir para cualquier lado. Ah, sí, claro. ¿no? Entonces, algunas psicosis son así, no tienen punto de referencia. Ujú. Como Sí, era, como sí, era la trama el urbana Guasón. que crece El hacia... Que crece para todos lados, Sí. ¿no? Es Sí, rizomática, sí, es una sí. ciudad rizomática. O sea, Exacto. no hay un punto de uno. A ver, en los pueblos uno va por una calle y de repente Claro. se encuentra en el centro de la ciudad, en Claro, el centro del en la pueblo. plaza Y, o lo y que las sea. estructuras rizomáticas, uno va acá y termina a cualquier lado. Bueno, yo lo planteaba en la psicosis como un ejemplo didáctico que lo tomé de la arquitectura, me pareció muy interesante. Sí, no, en la Edad Media sobre todo, cuando se Claro. empieza a crear las ciudades, generalmente... Bueno, A partir de pero la sigue iglesia, ¿no? La iglesia como a el partir de la centro. iglesia, la Claro. plaza, en fin. Pero Claro. sigue pasando, porque en realidad, si todos vemos que tomamos ya Anastasio para salir al este, y todos los comercios y la ciudad se construyó alrededor de San Anastasio, fíjense ahora hacia dónde se está construyendo Claro. la ciudad, hacia la interbalnearia. Claro. Y si ponemos una vía más arriba, va a pasar sí, exactamente también. lo mismo. Claro, ¿Qué claro. era la interbalnearia de hoy hace 10 años? Claro. Era, ¿qué? El Club del Lago y qué más. Y nada Sí, más. sí. Y algún Nadie iba. cementerio. El cementerio, Nadie ¿no? iba al claro. cementerio y Nada más. nadie iba por ahí. Y Claro. ahora, Carván y esto, lo otro. Sí, claro. Y las ciudades se construyen alrededor, claramente. No conocía el concepto, pero está bárbaro. Pero me está parece bien. buenísimo. Claro. Me parece buenísimo. Yo le quería preguntar a Jorge. Sí, adelante. Si alguna vez tuviste algún paciente con múltiples personalidades. Como una vez estaba viendo una película, que justo salgo de la ducha, que sé yo, había cenado, y veo que mi mujer estaba muy enganchada en una película, no sé si el tipo era asesino o qué, pero era de múltiple. Y entonces la película se basaba en que él iba siempre a hablar con el psicólogo, con la psicóloga analista, y en una era una niña chica y en otro era... Sí. Y era bravísimo. Solo de ver la película me asustó. Estaba bravo el tema. Yo ¿Cómo tuve, encaraba? como he tenido en Boscasa en la vida, he tenido cosas increíbles que me ha pasado. Encontrarme en el camino, en mi camino rizomático, ¿no? Me cruzo con la canabla de una tiqué. La tiqué es el encuentro con algo imposible de pensar. Bueno, una de esas cosas fue mi encuentro con Dagoberto Pupo, que fue un psiquiatra que murió, gran psiquiatra, un gran clínico. Y cuando yo empecé a trabajar, me lo cruzo a él en la vida, en una mutualista que trabajábamos los dos, él como psiquiatra ya reconocido, y yo hacía diagnósticos. Y las cosas de la vida hacen que él me elija como una especie de hijo, una especie de mentor, y me empieza a derivar casos raros. Entonces yo vi muchísimos casos raros
y vi muchos casos de personalidades múltiples y doble personalidad. De hecho, tengo escrito en Casos Locos, aparece un caso donde la primera entrevista con una paciente, que era una adolescente, se transforma en el diablo y me quiere matar. O sea, se levanta de la silla y con un paraguas intenta matarme. Y he visto algunas, se ven menos ahora. Hay cuadros, algunos son cuadros histéricos, otros son esquizofrenias. No necesariamente la doble personalidad es una patología en sí misma, es un fenómeno transclínico, pero que tiene mucho que ver a veces con la histeria. Y esta paciente era realmente fascinante cómo se transformaba. Pero ¿qué pasa? Ella venía de los exorcismos de las iglesias. Te iba a plantear Y funcionaba así. Era la pregunta, ¿no? Y yo cometí un error técnico, que claro, era muy joven, también ahora los cometo, pero en ese momento capaz que era más impune a eso. Que yo le digo si podía hablar con el diablo. Si había posibilidad, claro, le abro la puerta para que exorcismo. Qué centro, ¿no? Y ella me acuerdo que era chiquita y tira los pelos para adelante. No me olvido más. Jorge, Era el exorcista mismo. No, pero yo les puedo asegurar que Le cambió la cara. era una cosa que a mí me dejó muy impactado porque era muy chiquita, la voz le cambia, la facción y la cosa y la violencia. Y yo dije, ¿qué hice? ¿No? Venía de la- ¿Dónde estoy? ¿Qué De la puerta iglesia abrí? famosa, ¿no? Por suerte, claro. Y hacía lo mismo, el mismo acto Claro. que hacían las iglesias, claro. Simplemente que yo no era cura, pero la estaba invitando. Sí, sí. Le estaba demandando a que hiciera el acto que hacía siempre. Después me acuerdo que vi una paciente que estaba internada, que tenía 3 personalidades, y una personalidad de un hombre, un boxeador, y a una entrevista viene, golpea la puerta y aparece, y era el hombre. Y estaba con un canguro, vino con un short y con unas botitas, era un boxeador. Estaba bien vestido de boxeador. Y me decía que yo tuviera cuidado porque me iba a matar, que me iba a poner una mano arriba, claro, era un boxeador. Claro. Y el tratamiento, las entrevistas, no era un tratamiento, era un diagnóstico, les hicieron peor. Y hubo que suspender el Mirá. tratamiento porque el hecho de hablar, y hay que tener cuidado, por eso decía el poder de la Claro, palabra. Claro. lo que podés El despertar hablar ahí, ¿no? a esta persona la estaba descompensando más. ¿Y en ese caso qué hace, Jorge? Porque esa criatura anda sola en la vía pública después. Bueno, Y se cruza conmigo en la parada y con no, Ricky en un no semáforo. porque estaba muy... Muy Yo contenida. la estaba viendo primero la vi en un sanatorio psiquiátrico. Y después la empecé a ver en el consultorio cuando le dieron el alta, pero era una paciente psiquiátrica grave, ¿no? Pero que indudablemente el tratamiento, por lo de la palabra, no la No ayudaba. funcionaba. A diferencia de la que sí se convierte en el diablo, que el tratamiento le ayudó, ella deja de delirar en ese tiempo. Y después sigo trabajando un tiempo más con ella. Pero he visto esos casos, son como muy fascinantes, ¿no? El tema que uno no quede fascinado. Sí, claro. Cuando te No, quedas para mí fue fascinado- escalofriante. Cuando No, es te dijo que era tremendo. el diablo, si te con un paraguas Pero arriba. entre la década del 70 y el 80 hubo una bibliografía, hay muchos libros escritos de personalidades múltiples, escritos por psicólogos y psicoanalistas, que está el caso Civils, que fue una película famosa, que trabajaba Civil Shepard. Civil Shepard, la que trabajaba con Bruce Willis. Exactamente. ¿Cómo se llamaba la serie? Luna. Luz de Luna, algo Luz así. de Luna. Luz de Luna. Donde ella entra con 3 personalidades al análisis y termina con 16. O sea que Claro. Sí, sí, algo bárbaro, ahí multiplicó. Le pusiste levadura. porque había un efecto de fascinación, Claro. entonces empieza a hacer cosas inconscientemente, no lo hace por gusto, pero empieza Claro. a generar personajes para el terapeuta, ¿no? Y Jorge, a propósito de esto, ¿no? Que vos hablabas del inconsciente en este momento, vos que arrancás, como todos los psicólogos, por Freud, y después te especializás más también en Lacan, en todo lo lacaniano. ¿Cómo se diferencia? Porque básicamente, por lo que yo sé, Freud trabaja sobre una interpretación del inconsciente y Lacan trabaja sobre el lenguaje, de determinadas cosas. ¿Por qué lado lo encarás? ¿Sos más ortodoxo para esas cosas, en este caso en particular, o es una mezcla? Freud está muerto. Perfecto. Para mí Freud está muerto, aunque Lacan está muerto, Sí. para mí Lacan está vivo, aún. Claro. Está por morir, ojo, pero está vivo aún. ¿Qué quiere decir? No podemos pensar la clínica como la pensaba Freud, porque es otro tiempo, no es Otra la época claro. victoriana, es otro tiempo, una interpretación desde el punto de vista freudiano, esa rimbombante, larga, Deseo reprimido, barroca, sí. ya no funciona. No, el paciente ya la conoce porque está inserto en la cultura. Claro. Sí, Creo sí. que Lacan revivió a Freud, revivió el psicoanálisis y ahora Miller revive a Lacan. Ah, bueno. No sé qué va a Habrá que pasar cuando no estudiarlo. esté Miller. Ahí sí vamos a estar en problemas. Pero Miller ha reversionado el psicoanálisis porque el psicoanálisis se tiene que ir ayornando a la sí, época. a la época, Porque hoy los obviamente. pacientes les cuesta hablar, les cuesta manifestar lo que les pasa, aparecen en el cuerpo, se cortan, tienen impulsividad,
entonces estamos en otro mundo, entonces no podemos pensar en el mundo de Lacan, ni en el mundo de Claro. Freud, ya ni siquiera en el mundo de Miller. Entonces todo el Bueno, tiempo por hay ahí va el que, hay tema. que ayornarse porque, sí, yo creo que Freud, como Me dijo, interesa está después muerto. estudiar a Sí, pero Bueno. tampoco puedo hablar mucho de Freud porque en realidad Claro. yo siempre fui lacaniano. Aunque claro. Lacan Claro, dice, claro. ustedes son lacanianos, yo soy freudiano, dice Lacan. Pero bueno, yo diría hoy, yo soy milleriano. Ni siquiera diría que soy lacaniano, soy milleriano porque entiendo que Es Miller más actual. transformó la Claro. clínica con cosas que son muy interesantes, Ujú. sobre todo en la técnica, ¿no? Claro. Para despedir a Jorge, que Sí. ya es Sí. un abuso esto. Sí. Bueno, Gastón dice, por favor, que Jorge te firme los libros. Sí, es Si no cierto. lo volvés, ¿eh? Sí, No, tengo acá. a ver, tengo acá. Yo no traje ninguno. La doctora Silvana, por ejemplo, le preguntaba a Jorge cómo se tratan esos casos, supongo Sí, que ya ser lo- cuando ya estamos lo hablando hice, de lo del sí. diablo y eso. Pero después, Fer, que es la alumna de Jorge, le pregunta si en alguno de esos casos, por algún momento no pensaste si era paranormal. No. No que fuera psicosis, si es... Una vez me pasó una cosa que fue entre trágica y divertida. En una clase estoy trabajando este caso del diablo, no sé cuánto, porque era una Sí. histeria Ujú. y estaba con la Ensimismado. pasión de la clase. Y Encima. una alumna, 400 estudiantes, una alumna allá en el fondo levanta la mano. Me dice, profe, usted dice que la paciente se convertía en el diablo porque es una histeria. Yo no estoy de acuerdo. Digo, me va a plantear que es una esquizofrenia. Claro. Y me dice, ¿y si era el diablo? Ay, pero. Y bueno, no hay mucho para decir ahí, No, no me voy a poner a debatir no, sobre no, si era el no. diablo o no. Y esa Me imagino chica- que reprobó, ¿no, pero Jorge? esa chica no, No te merecía, no, Jorge. fue algo mucho más complejo. Esa chica dejó de ir a la facultad. O Ay, sea, qué algo ahí la tocó. preocupación. Hay una Claro. materia que es psicopatología que genera mucha angustia en los estudiantes, porque toca la clínica viva, o sea, lo que nos pasa. Mm. Claro. Y pasa mucho que los estudiantes dejan a veces la facultad por esa materia. No sé si es por los docentes, ¿no? Pero por la No, pero materia, no porque es una importa. materia De los que, primeros años, ¿no? que nos interpela. ¿Está en qué? ¿En tercero? ¿En Tercero, cuarto? cuarto, sí. Nos interpela esa materia, nos vemos mucho ahí los cuadros patológicos, no somos todos trastornos de personalidad. Claro. Y eso genera rispideces entre los propios estudiantes porque se empiezan a diagnosticar entre ellos. Claro. Que yo Claro. les pido por Sí. favor que no lo hagan Sí. o lo hacen con la familia. Sí, o Sí, con- Y ahí sí, se arma sí. cada lío porque no deja de Claro, ser pues una empiezan, agresión. a ver, vos que estudiás O con alguien que psicología, está saliendo. ¿qué es tal cosa? ¿Qué significa? No, Bueno, No, yo me la el- confundí el- con psicodiagnóstico que fuera que se Claro, resuelve. Claro, pero no, el esa tema es la- que esa- la persona lo crea, ¿no? Que el entorno le diga, no, vos que estudiás decime y que uno se ponga en ese lugar. Claro, no. Lo único que no. va a generar es una cuestión de agresiva hacia el otro. porque Claro. ¿Quién es claro. uno para interpretar al otro sin transferencia? Pero bueno. Claro. Claro. Como diría el gran Pablo Federico, nos quedamos sin tiempo. ¡Qué Sí, infamia! Sí, ¡Qué sí, infamia! no, seguiríamos Pero hasta- hay una pregunta de Gabriel que es hermosa, Jorge. Gabriel Díaz, un amigo de la casa, Sí. que dice, ¿todas las personas son recuperables psicológicamente hablando? No. No. Hay algunas que no se recuperan, que no se tienen que recuperar y que no les interesa recuperarse. Hay un pequeño porcentaje que se recupera, hay un gran porcentaje que no. Mm, Ah, me mataste, Jorge. Sí. Yo creí que respetando los plazos, las drogas, o sea, el medicamento, No. Y No. como todo, ¿no? que... No. Hay cuestiones que son inanalizables, hay sujetos que tampoco les interesa analizarse, hay cuadros psicopatológicos que pueden mejorar, pero Bien, no pueden. claro. O sea, pueden. A ver, lo que vos sos. Todos somos al menos neuróticos, Con suerte. con suerte. Con suerte. Ok. Bueno, algunos Menos no- de eso, por abajo de algunos- eso no hay. Y normal no hay ninguno. Por eso, porque pero no la hay propia- nada. La propia existencia hace que no podamos. Pero, digamos, teóricamente los neuróticos seríamos el escalón normalito. superior. Sin embargo, la práctica indica que algunos psicóticos funcionan mejor que los neuróticos. Mm, Por mira. lo tanto, eso que es el TLP, que hablamos de trastorno de límite de personalidad, Claro. si entran muchos en las neurosis, les puedo asegurar que para cualquier familiar es muy difícil convivir Sí, con sí. sujetos tan trágicos y demandantes. Claro. ¿no? Y etiquetados peor. Pero hay algunos sujetos que no son, que cuando digo no son recuperables, ¿qué quiero decir? Que no van a cambiar sus rasgos más propios de la personalidad. Claro. Los psicópatas, por ejemplo, los perversos, son sujetos que ni siquiera les interesa cambiar. Sí, otros pueden modificar, y lo importante es que con la estructura que vos tenés, con las cartas que la vida te dio, que son pocas, poder jugar de mejor manera. Uno en un juego de cartas no gana el que tiene las mejores cartas, No, gana claro. el que las juega mejor. Sí, Yo la creo que el estrategia, análisis un Claro. montón. es eso, es enseñar de alguna manera, aprender a jugar con los recursos escasos que tenemos emocionales de la mejor manera, que nos afecte Claro. menos. Ya eso es mucho, pero hay Claro. algunos sujetos que ni siquiera pueden hacer eso. Ustedes lo que hacen es ayudar también a que uno entienda la estructura en la cual está también, porque digo, El goce, la forma que Claro. tenemos de repetir un patrón que siempre nos pasa lo Claro. mismo, siempre Claro. caemos en el mismo lugar. Bueno, eso Claro. sí se puede hacer. Ahora, de ahí a que el sujeto, y algunos sí.
Pero a ver, con 30 años de experiencia te puedo decir que mis casos exitosos no son tantos. Claro. Que yo pueda decir, me golpeó el pecho y digo, Claro. me llevo el mundo por delante. No, Ujú. son pocos. Bueno, ahora Claro. sí. Bueno, gente. Bueno, Ricky, sí, si no sí. le leo a Fefe, No, que está, sí, Fefe que- está siempre con nosotros. Sí. Y hoy me estuvo hablando de Jorge. Hoy él No, me habló. Leo, dale, tranqui. Entonces yo por él me él, dice, digo. No, yo te Jorge, concuerdo. me encanta tu serie Elefantes. O sea, mi animal favorito. Él me dijo, Jorge hace arte. Me habló a las 2 de la tarde. Ujú. Entonces me dice, yo como dentista debo decir que a diferencia de los humanos, ellos mudan de dientes 2 veces en su vida. Él también escucha tus columnas, ¿Quién te dice? Y Claro, hablamos en mucho el de Sol. vos. Y después, por ejemplo, Aborigen dice, portero, la película debe ser fragmentado. Un Fragmentado. hombre psicótico con 23 personalidades que secuestra a Muy 3 buena. batidos. Yo Es muy pensaba buena. en la película y no me Claro. salía el Y nombre. ya no ¿no? molesto Sí, más sí, a Y Jorge. digo una cosa de los elefantes porque me das Sí. pie que es interesante. Sí. Los elefantes no eligen morir y no hay un cementerio de los elefantes. Claro. Es un mito. Como los elefantes tienen el tema de los dientes, que sí es cierto, cuando son muy grandes, Claro. los comer. dientes, les faltan los dientes y la única forma que tienen de comer son patos blandos. Y para Por eso comer se pato quedan blando en se un quedan en un lugar. lugar. Claro. Y ahí la manada no se puede Se quedar va, con ellos, claro. los tiene que Y no, abandonar. no puede Porque esperar. son nómades los elefantes. Entonces no es que eligen morir, sino que eligen vivir. Lo que pasa Claro. es que la forma que eligen de vivir Es quizás quedándose no es la ahí. mejor. Claro. Bueno, gente, Bueno, vamos bien. a liberar a Jorge, que ya son Sí. las. Yo me voy a sacar una 11 foto con menos Jorge. 20. Sí, por Perdóname. supuesto. Yo me voy a sacar una Sí. foto con Jorge. Pero queremos, tía, Sí. Agradecerle Agradecerte, obviamente, agradecerle a ¿verdad? Jorge, ¿verdad? Le No, agradeció, no soy yo. esperábamos. Disculpa si menos. Jorge te bloquea después de esto, tía. No, Se no. nos fue la mano. La verdad que gracias de corazón y quiero terminar con un chiste. A ver. Para romper un Ah, poquito. bueno. Te duele, Jorge. ¿Ya? Música Te de duele. chiste, no, te, ve, no No, estamos pero preparados, un tío, chiste. avisanos. No, no importa. Te Es duele, un chiste Jorge. cortito, ¿no? Entonces, muestra una imagen que le dice el psicólogo a la paciente, porque es mujer la paciente, le dice, bueno, para la semana próxima vamos a trabajar el inconsciente. Y ella le responde, no creo que mi marido quiera venir. Nada más, chicos, muchas Bien. gracias. Muchas Un gracias, montón, Jorge. Un aplauso grande para agradecerte. La verdad, Gracias. queríamos Te agradecerte duele, esto. Jorge. La presencia acá y sobre todo un viernes a las 11 de la noche casi. Así Claro. que muchas gracias por venir. No, muchas por gracias favor. por Muchas venir. gracias. ¿Pasaste bien? Muy bien, muy bien. La verdad me pasé, fue muy cómodo y fueron preguntas interesantes. Porque- Buenísimo. Muy bien. Porque a Buenísimo. veces las conversaciones se pueden ir a lugares más difíciles que uno dice, Ujú. uy, ¿para qué me meto en este? Me parece que estuvo muy bien. Bueno, Genial, muy bien. nos parece bárbaro. Gente, pausa.